Nunca pensé que mi vida llegaría a sentirse como una especie de eco suave y constante, como una melodía familiar que se repite cada mañana al despertar. A veces observo mi reflejo en el espejo del pasillo, ese rectángulo frío y sincero, que no sabe mentir. Y veo a una mujer que ha aprendido a vivir sin sobresaltos, con un marido que la respeta y la cuida, una casa que huele a café y a pan recién hecho, y una rutina tan bien organizada que podría funcionar sin mí, como un reloj al que solo hay que dar cuerda cada tanto. Pero tras esa imagen de serenidad, hay un vacío que ni el amor ni la comodidad logran llenar. Es una ausencia pequeña pero persistente, como esa sensación en la piel cuando el viento sopla desde una ventana entreabierta, y no sabes bien si tienes frío o solo nostalgia. No es que mi matrimonio sea infeliz. Mi esposo es un hombre correcto, atento en los detalles visibles, pero distante en los momentos en los que más anhelo sentirme vista y deseada. Nos hemos acostumbrado tanto a la costumbre que los abrazos se volvieron automáticos. Y la pasión, una rutina que se guarda para fechas señaladas y se apaga con la luz de la lámpara de noche. Esa mañana, mientras preparaba mi lista para el supermercado, noté cómo escogía cuidadosamente la ropa interior que iba a ponerme bajo mi vestido, como si esperara inconscientemente que alguien, además de mí, reparara en esos detalles invisibles. Opté por un sujetador de encaje claro y una blusa que se ajustaba a mi figura, buscando en el espejo algo que recordara a la mujer que fui y que, a veces, todavía quiero ser. Me perfumé con discreción, sabiendo que la mayoría de los días, ese gesto es solo para mí. En el supermercado, entre los pasillos de frutas y pan, el bullicio de la gente parecía lejano. De repente, escuché una voz que reconocí de inmediato. Me giré y ahí estaba él, el hijo de mi mejor amiga, ese joven al que no veía desde hacía años. Había dejado de ser aquel adolescente torpe y ahora irradiaba seguridad y frescura, con una sonrisa que parecía iluminar los pasillos más que las propias luces del techo. Me sorprendió lo mucho que había cambiado. Su voz, sus gestos, la forma en que me miró por unos segundos como si evaluara algo más allá de mi peinado. O mi ropa. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo él con ese tono de naturalidad que solo los jóvenes manejan sin esfuerzo. «Sí, la vida nos lleva por caminos distintos», respondí sonriendo más de lo habitual, notando el leve temblor de mis manos al ajustar la bolsa del pan. La conversación fue sencilla, cargada de bromas y frases cortas, pero en el aire flotaba algo más. Una electricidad suave, casi imperceptible, que me hizo sentir una vibración desconocida, como si en ese instante el universo me empujara a abrir los ojos y mirar el mundo de nuevo. Sus palabras tenían una ligereza burlona y amable. Las mías, una ironía que no recordaba haber usado desde hace años. Me reí en voz alta, sorprendida por el sonido de mi propia risa y por la forma en que su mirada se posó en mis labios. Cuando lo hice. Esa noche, al llegar a casa, sentí el impulso de arreglarme un poco más antes de la cena con mi esposo. Escogí un vestido de tela suave y un collar sencillo, pero elegante, pensando en lo diferente que me sentía respecto a esa mañana. Cuando mi esposo llegó, me saludó con el beso de siempre. Breve, en la frente, más costumbre que deseo. Y me preguntó por el día mientras hojeaba el periódico. Yo me senté frente a él, fingiendo escuchar atentamente, pero mi mente seguía en el supermercado, en la sonrisa de aquel joven y en la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me había mirado de verdad. Al terminar la cena, recibí un mensaje de mi amiga, invitándonos a una pequeña celebración en su casa el sábado. Al leer que su hijo también estaría allí, sentí un leve escalofrío, una mezcla de anticipación y temor, que me acompañó el resto de la noche. Mientras me desmaquillaba, pensé en lo absurdo que era sentirse tan nerviosa por algo tan trivial. Y sin embargo, no pude evitar sonreír ante mi propio reflejo, preguntándome en qué momento la rutina empezó a dejar de ser suficiente. El sábado. Llegó envuelto en esa luz dorada y amable que solo aparece en los días en los que uno espera algo más que la rutina. Me levanté temprano, como casi siempre, pero esta vez eligiendo la ropa con un esmero que no recordaba desde hace años. Rebusqué entre mis cosas un conjunto de ropa interior de encaje azul marino que había comprado por capricho y que rara vez usaba. Me detuve un instante frente al espejo, midiendo la curva de mi cintura bajo la blusa ligera y los pantalones de lino claros,
y me permití disfrutar de la imagen que veía, sintiendo en la piel una electricidad suave, como si algo en mí estuviera despertando tras un largo letargo. Mi esposo bromeó sobre mi nuevo entusiasmo por las reuniones sociales mientras preparábamos el desayuno. Respondí con una sonrisa casi desafiante, sin atreverme a confesarle que en mi mente la anticipación tenía otro origen. Durante el trayecto en coche, fingí interesarme por las historias de tráfico y los comentarios sobre el clima, pero mi mente danzaba alrededor de esa inquietud tibia que se colaba por debajo de las palabras. La casa de mi amiga bullía de gente, risas y el aroma del café recién hecho mezclado con el dulce del pastel de manzana. Su hijo estaba allí, conversando con un grupo de amigos en el jardín, su voz flotando sobre el rumor general como un hilo invisible que inevitablemente me atraía. Noté cómo sus ojos me buscaban entre la multitud en cuanto crucé el umbral, y sentí que mis mejillas se encendían bajo su mirada, aunque él enseguida desvió la vista, fingiendo concentrarse en la conversación. El día transcurrió entre brindis, bromas y anécdotas de otras épocas. Mi amiga, en su papel de anfitriona, se encargó de animar a todos a salir al jardín trasero para tomar unas fotos grupales. Bajo la sombra de los árboles, entre risas y poses improvisadas, noté cómo el hijo de mi amiga se situó a mi lado, en más de una ocasión, sus dedos rozando levemente mi brazo al acomodarse para la foto. El roce fue tan sutil que podría haber sido un accidente, pero no lo sentí así. Mi piel vibró bajo ese contacto fugaz, y de pronto toda mi atención se centró en los centímetros de espacio entre su cuerpo y el mío. Después de la comida, un chaparrón inesperado obligó a todos a refugiarse en el interior. El ambiente se llenó de un bullicio húmedo y espontáneo. Mientras la mayoría reía y recogía manteles y platos, yo me quedé en la terraza un instante más, contemplando cómo la lluvia caía pesada sobre el césped. Sentí a alguien acercarse y, sin girarme, supe quién era. ¿No pareces disfrutar de las fiestas? ¿O es la lluvia lo que te pone melancólica? Su voz tenía una calidez juguetona que hizo que sonriera, aunque no respondí de inmediato. Nos quedamos unos segundos en silencio, con la cortina de agua separándonos del resto, del mundo. Sentí el latido acelerado de mi corazón y el cosquilleo de los nervios en la nuca. Él se apoyó cerca de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de mi blusa. A veces creo que me acostumbré demasiado a observar. Murmuré, sin mirarlo, solo dejando que las palabras salieran, casi sin pensar. Observar a los demás, mirar la vida pasar. Él me miró de lado, con una mezcla de sorpresa y algo más, y en ese instante, el tiempo pareció hacerse más lento, como si solo existiéramos nosotros dos en esa casa repleta de voces y ruidos. Un trueno rompió la tensión, y ambos reímos al unísono, un poco nerviosos, un poco aliviados por el alivio cómico que trajo el sonido. El grupo empezó a dispersarse, y con la excusa de ir a buscar unos abrigos al coche, salimos juntos bajo la lluvia, riendo por la torpeza de correr entre charcos. Cuando llegamos al auto, nos refugiamos dentro, sacudiéndonos el agua de la ropa y las manos. De repente, el silencio se volvió denso y diferente. La distancia entre nosotros se acortó. Vi cómo sus ojos recorrían mi rostro, mi cuello, la gota de agua que caía de mi cabello hacia mi escote. No sé quién se inclinó primero. Quizá fui yo. Quizá fue él. Lo cierto es que nuestros labios se encontraron con una urgencia que tenía poco de delicada y mucho de necesidad. Fue un beso breve, pero lo sentí en cada célula de mi cuerpo, como un relámpago que me recorrió, de punta a punta. Un instante después nos separamos, respirando deprisa, y lo miré, sorprendida por la audacia de mis propias acciones. Nadie nos vio, o eso quiero creer. Volvimos a la casa fingiendo normalidad, pero yo sentía que toda mi piel estaba encendida, como si llevara un secreto tatuado bajo la ropa. Me senté en la sala, escuchando la conversación de los demás, y cada vez que él pasaba cerca, sentía ese hormigueo dulce, esa certeza de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El resto de la tarde transcurrió en una extraña mezcla de culpa y euforia, como si hubiera descubierto una puerta que siempre estuvo allí, esperando a ser abierta.
Esa noche, al llegar a casa, la lluvia seguía repicando en los cristales. Mientras me desvestía en la penumbra, mis dedos repasaron el encaje de mi ropa interior y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi propio cuerpo era un territorio desconocido y fascinante. No pude evitar recordar el calor de sus labios y preguntarme cómo sería volver a sentir esa electricidad otra vez. Me dormí tarde, con la imagen de su sonrisa grabada bajo los párpados y con la certeza de que el juego apenas había comenzado. La vida, después de aquel beso furtivo en el coche, adquirió una textura diferente, como si cada gesto cotidiano arrastrara consigo un trasfondo invisible, una corriente subterránea imposible de negar. Me levantaba temprano, y el ritual matutino se vestía de una expectativa nueva. La elección de la ropa dejó de ser un acto mecánico. Ahora pensaba en el encaje, en el color del sujetador bajo la blusa, en los detalles invisibles para el mundo, pero que me hacían sentir viva y expectante. Cada vez que el teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco, buscando en la pantalla un mensaje suyo. Y cuando lo encontraba, aunque solo fueran palabras triviales, una broma sobre el tiempo, una foto del café que había pedido, una frase irónica sobre algo que había visto, sentía cómo el pulso se me aceleraba de una manera casi adolescente. Nuestros intercambios comenzaron con timidez, mensajes dispersos entre horas de silencio, como si ambos temiéramos cruzar una línea. Pero la frontera entre lo casual y lo prohibido empezó a difuminarse muy pronto. Las conversaciones se volvieron más largas, cargadas de referencias apenas disfrazadas, dobles sentidos, juegos de palabras que se deslizaban entre la ironía y el deseo. En la pantalla podía sentir el calor de su atención, la manera en que cada frase era una invitación a seguir bailando sobre el filo de lo permitido. En casa, mi esposo parecía percibir el cambio en mi ánimo, aunque lo interpretaba a su manera. Me preguntaba si estaba cansada, si necesitaba vacaciones, si el trabajo me agobiaba. Yo asentía, agradecida por la comodidad que da la costumbre, pero a veces sentía una punzada de culpa al mirarlo a los ojos. Nuestra vida sexual, ya de por sí espaciada y casi ceremonial, se volvió aún más distante. El contacto físico con él era correcto, casi amistoso, y yo fingía normalidad, aunque por dentro una ola de deseo y remordimiento me recorría cada vez que recordaba el sabor del otro beso. Un día, después de una de esas noches largas de mensajes, me atreví a proponer un encuentro casual en una cafetería discreta, lejos de los lugares que solíamos frecuentar con amigos o en familia. Él aceptó enseguida, y pasé la mañana con un cosquilleo en el estómago, revisando mi reflejo en cada escaparate, ajustando la falda, releyendo las frases que me había escrito la noche anterior. Cuando llegué, ya estaba sentado junto a la ventana, con ese aire despreocupado que tanto me desconcertaba. «Pensé que tal vez no vendrías», dijo en cuanto me senté frente a él, y su voz era más baja de lo habitual, casi confidencial. «Yo también lo pensé», respondí, bajando la mirada para ocultar la sonrisa involuntaria. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos del trabajo, de la ciudad, de los pequeños absurdos del día a día. Pero cada frase tenía un trasfondo, una tensión apenas oculta. Noté cómo su mirada recorría mis manos, cómo se detenía en mis labios cuando tomaba café. Nos reímos, a veces demasiado alto para un local tan silencioso. Y hubo un instante en que nuestras manos se rozaron al tomar la cuenta. Un contacto breve, accidental solo en apariencia, que me dejó la piel ardiendo durante el resto del día. Después de ese encuentro, los mensajes se hicieron más frecuentes y directos. Nos divertía planear coincidencias. Él pasaba cerca de mi supermercado. Yo cambiaba la ruta de mi paseo para toparme con él en una esquina poco transitada. Nos convertimos en expertos en el arte de fingir indiferencia ante los demás, mientras cada encuentro privado era una pequeña explosión de complicidad. Era como si el mundo real siguiera su curso ajeno, y nosotros viviéramos en una burbuja secreta alimentada de miradas, bromas y la certeza de que estábamos desafiando las normas, sin que nadie lo notara. En una de esas tardes, mi amiga organizó una cena en su casa, invitando a varias parejas del grupo habitual. La mesa era un despliegue de risas, copas de vino y recuerdos compartidos.
Yo me senté al lado de mi esposo, pero sentía su presencia, unos asientos más allá, como una sombra, amable y peligrosa. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que el aire entre nosotros se cargaba de una electricidad imposible de disimular. En medio de la conversación, mi amiga preguntó en voz alta qué planes teníamos para el verano, y noté cómo él me miró de reojo con una chispa de desafío. «Quizá una escapada improvisada», respondí fingiendo indiferencia mientras mi esposo asentía distraído. Cuando la velada terminó y me despedí de todos, noté que mi mano temblaba al estrechar la suya. En el coche, de camino a casa, mi esposo me preguntó si lo había pasado bien. Le respondí que sí, pero lo cierto es que mi mente seguía reviviendo cada instante, cada gesto encubierto, cada palabra cargada de otro significado. Aquella noche, mientras me desvestía, elegí un pijama de seda en lugar del habitual algodón, y me acosté con la sensación de estar viviendo dos vidas paralelas, ambas reales, ambas peligrosamente cercanas al desastre. Antes de dormir, revisé una vez más el teléfono. Había un mensaje suyo. «Hoy te veías hermosa». Lo leí varias veces antes de apagar la luz, preguntándome hasta dónde sería capaz de llegar y si de verdad quería parar. Afuera, la ciudad seguía respirando en la oscuridad, indiferente a mi pequeño incendio secreto. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo un hambre insaciable de todo lo que aún podía ocurrir. El anuncio de que mi esposo debía viajar por trabajo llegó una mañana cualquiera, durante el desayuno. Lo dijo casi sin mirarme, como quien menciona la previsión del tiempo o el precio del pan. Y mientras él detallaba los días de ausencia, yo sentí un alivio inesperado, una liberación que al mismo tiempo me llenó de culpa. Fingí preocupación por la logística de la casa, el trabajo, los horarios, pero la verdad es que mi mente ya tejía posibilidades, escenarios donde el riesgo y el deseo podían moverse con más libertad. Esa misma tarde, mi amiga me escribió, para proponerme una especie de noche de chicas en su casa, con cena ligera y películas. Acepté sin vacilar, aunque en el fondo sabía que el verdadero motivo de mi entusiasmo era la posibilidad de verlo a él, de cruzar esa frontera invisible que tanto tiempo había respetado. Me tomé más tiempo del habitual para arreglarme. Elegí una blusa de seda, ajustada en la cintura, y unos pantalones sencillos pero elegantes. No era una preparación explícita para una cita, pero tampoco era la de una visita inocente a la casa de una amiga. El perfume fue el último detalle. Una fragancia discreta con un trasfondo de vainilla y jazmín, lo suficientemente sutil como para sentirse en la cercanía, pero no invadir el aire. Al llegar, la atmósfera era relajada. El vino corría suave. Las risas se colaban entre canciones antiguas que salían del altavoz portátil. Él llegó tarde, casi al final de la cena, con el cabello revuelto y una energía distinta, contenida, pero palpitante. Saludó a todos y se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa, y sentí la intensidad de su mirada clavarse en mi piel como una corriente eléctrica. Las conversaciones fluían sobre trivialidades, los viajes, los nuevos restaurantes, historias de la infancia, pero debajo de cada palabra había una corriente subterránea que solo nosotros percibíamos. En algún momento, mi amiga hizo un comentario sobre lo bien que le sentaba la madurez a su hijo, y, sin querer, la conversación giró hacia la juventud y el paso del tiempo. Él bromeó sobre las arrugas, sobre la nostalgia de las cosas simples y la belleza inesperada de los años vividos. Yo, por primera vez, me permití ser parte de esa broma, jugando con el doble sentido y el filo de la ironía. Cuando los demás comenzaron a dispersarse, mi amiga propuso una última copa en el porche trasero. La noche estaba tibia, perfumada por las plantas del jardín, y las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. En la penumbra, sentí como él se acercaba, y aunque no hubo contacto físico, la proximidad era suficiente para que mi piel se erizara. Escuché su respiración cerca de mi oído cuando dijo, casi en un susurro, ¿no te cansas nunca de fingir? La frase quedó suspendida entre nosotros, densa y cargada de implicaciones. No respondí enseguida. Miré al frente, hacia la oscuridad del jardín, como si en la sombra pudiera encontrar una excusa válida para mi deseo.
Sentí su presencia tan real y abrumadora que me vi obligada a tomar aire antes de responder. No sé de qué hablas, dije. Consciente de que mi voz temblaba, él sonrió, y en esa sonrisa había comprensión y desafío, una invitación muda a dejar caer todas las máscaras. No hubo tiempo para nada más. Mi amiga salió al porche con otra botella de vino, y la tensión se deshizo en una carcajada forzada. Al regresar a casa, ya entrada la madrugada, la ciudad parecía otra, más silenciosa y expectante. Mientras conducía, repasaba mentalmente cada palabra, cada mirada, cada gesto de la noche. Me detuve frente al espejo antes de acostarme y desabroché lentamente la blusa de seda, dejando caer la ropa al suelo como si se tratara de una piel que ya no me pertenecía. Me tumbé en la cama, sintiendo el roce fresco de las sábanas sobre la piel desnuda, y me sorprendió descubrir que no sentía culpa, sino una ansia creciente por lo prohibido. Cerré los ojos y reviví la proximidad de su cuerpo. La pregunta, aún flotando en mi oído. ¿No te cansas nunca de fingir? Me quedé despierta largo rato, imaginando cómo sería dejar de fingir. Cómo sería permitir que el deseo se convirtiera en acto, sin excusas ni justificaciones. En la oscuridad de mi dormitorio, con el murmullo de la ciudad filtrándose por la ventana, supe que algo en mí había cruzado un punto de no retorno, aunque aún no supiera cómo ni cuándo me atrevería a demostrarlo. El mensaje llegó pasadas, las 11, justo cuando el silencio se adueñaba del apartamento y yo intentaba ordenar, sin éxito, las ideas que me sacudían desde la noche anterior. ¿Estás despierta? ¿Te gustaría salir a caminar? Eran solo 2 preguntas, pero el peso que tenían sobre mis hombros era desproporcionado. Observé la pantalla del móvil, el reflejo de mi rostro apenas visible, y sentí que cada segundo que dudaba era una derrota, y al mismo tiempo una invitación a cruzar una frontera que ya no parecía tan peligrosa como antes. Me puse unos pantalones oscuros y un suéter ligero, me recogí el cabello en una coleta apretada y añadí a todo ese atuendo una bufanda sencilla, solo por la seguridad de tener algo entre mi piel y el mundo exterior. Al salir, el aire nocturno me abrazó con esa humedad dulce y eléctrica que solo tienen las ciudades costeras en primavera. Caminé hasta el paseo marítimo, los pasos resonando en el asfalto húmedo, la soledad acompañada por el lejano murmullo del tráfico y el olor a sal. Él ya estaba ahí, apoyado en la baranda que separa la acera de la playa, mirando hacia el horizonte. Cuando me acerqué, noté que sus manos temblaban levemente, aunque intentó disimularlo metiéndolas en los bolsillos. Durante unos minutos paseamos en silencio, intercambiando frases cortas sobre el clima, la ciudad de noche, lo bien que se sentía poder estar al aire libre sin la presión de miradas ajenas. No sé en qué momento la conversación derivó hacia nuestras vidas, hacia las zonas grises donde la sinceridad puede volverse un arma de doble filo. Hablamos de lo mucho que cuesta a veces reconocerse en el espejo, de los miedos que uno arrastra sin darse cuenta, de las cosas que se desean y de las que se niegan en voz alta. Yo le conté cómo a veces, en medio de todo lo bueno que me rodea, siento un vacío sutil pero imposible de ignorar, una necesidad de que alguien me mire no con cariño o costumbre, sino con deseo. ¿Por qué nunca decimos lo que de verdad queremos?, me preguntó, su voz casi un susurro, como si temiera despertar a la ciudad. Porque tememos perderlo todo, respondí sin pensar, sintiendo el vértigo de esa verdad entre los labios. Nos sentamos en un banco, el mar enfrente dibujando líneas de plata bajo la luna. Él se volvió hacia mí, y durante un largo instante no dijo nada. Solo me miró, y esa mirada tenía la intensidad de un huracán contenido. Cuando se inclinó, sus labios rozaron los míos con una delicadeza inesperada. El segundo beso fue diferente al primero, menos impulsivo, más profundo, como si intentara memorizar el sabor de un deseo largamente postergado. Mis manos buscaron las suyas casi sin darme cuenta, y sentí que todo mi cuerpo vibraba al contacto, como si cada célula hubiera estado esperando ese momento. No sé cuánto tiempo estuvimos así, ni cuántas palabras se dijeron en ese banco frío. Hablamos poco, no hacía falta. Las pausas eran densas, llenas de todo lo que no habíamos dicho durante meses. Me sorprendí tomando la iniciativa,
apoyando mi cabeza en su hombro, permitiéndome disfrutar de esa intimidad clandestina, sin pensar en las consecuencias. Caminamos juntos hasta el final del paseo y, antes de despedirnos, él deslizó sus dedos por mi mejilla y me dedicó una sonrisa tan honesta que me sentí niña y mujer al mismo tiempo. Regresé a casa de madrugada, los zapatos en la mano para no hacer ruido, la bufanda apretada contra el pecho, como si intentara contener la revolución interna que me sacudía. Me miré en el espejo del baño, con el cabello desordenado y la piel encendida, y entendí que algo en mí había cambiado, de forma irreversible. No era solo el deseo, ni la emoción de lo prohibido. Era la sensación de estar viva, de sentirme visible, deseada, real. Me tumbé en la cama sin poder dormir, repasando cada gesto, cada palabra, cada roce de la noche. Escuché el timbre de un mensaje. Era suyo, dándome las gracias por atreverme. Apagué el teléfono y cerré los ojos, pero la sonrisa no se borró de mis labios. El cansancio me venció al amanecer, y supe que, aunque intentara resistirme, volvería a buscar esa chispa una y otra vez, hasta que el riesgo se hiciera insostenible o la verdad saliera a la luz. Por primera vez en años, no temía lo que pudiera pasar. Lo único que temía, realmente, era volver a la vida de antes. Los días siguientes se convirtieron en una danza cuidadosa, casi peligrosa, entre la apariencia de normalidad y la efervescencia subterránea que agitaba cada uno de mis pensamientos. Por las mañanas, mi hogar seguía pareciendo un refugio amable. Preparaba el café, ponía orden en el salón, cruzaba algunas palabras intrascendentes con mi esposo por teléfono. Pero todo mi ser estaba a la espera de una vibración, de un mensaje breve que, aunque disfrazado de cotidianidad, solo nosotros sabíamos traducir. La relación con mi esposo se volvió más distante, aunque él no pareció notarlo de inmediato. Seguía preguntándome por su camisa favorita, por el estado del auto, por si había comprado pan. Yo respondía con eficacia, cumpliendo cada papel, cada deber, con la destreza adquirida en años de matrimonio estable. Sin embargo, cuando él intentaba acercarse, un beso distraído, una caricia antes de dormir, sentía un escalofrío frío, como si mi piel estuviera hecha de un material nuevo e insensible a su contacto. Las noches se alargaban y yo fingía dormir antes de que él apagara la luz. En contraste, la relación secreta no dejaba de crecer. Había en cada encuentro fugaz una carga eléctrica tan intensa que me parecía increíble no ser descubierta, como si el mundo entero debiera notar que yo ya no era la misma. Nos veíamos en rincones discretos de la ciudad, una cafetería pequeña cerca de una avenida poco transitada, el pasillo casi desierto de una librería, el parque durante horas, en que la ciudad parecía dormida. Un día nos encontramos en el supermercado, la excusa perfecta para conversar junto a las estanterías, rozar nuestros dedos al alcanzar el mismo producto, sonreírnos de modo casi infantil. Nadie, salvo nosotros, comprendía la emoción de esos gestos inocentes. Sin embargo, la tensión de llevar una vida doble comenzó a hacerse notar. Una tarde, mientras me despedía de él tras una de esas coincidencias planeadas, sentí la presencia de alguien conocido detrás de mí. Al girarme, vi a un vecino, uno de esos hombres atentos al detalle, que me saludó con una sonrisa sospechosamente inquisitiva. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que se diera cuenta de lo que acababa de ocurrir. Fingí naturalidad y me marché deprisa, pero durante el resto del día la paranoia me persiguió, imaginando 1000 escenarios en los que alguien empezara a atar cabos. Esa noche, mi esposo intentó acercarse a mí con más intención de la habitual. Me abrazó desde atrás, en la cocina, mientras yo cortaba verduras para la cena. Su abrazo era cálido y sincero, pero mi cuerpo se mantuvo rígido, incapaz de corresponder. Él se dio cuenta de mi frialdad, y con tono suave me preguntó si algo me preocupaba. Respondí que estaba cansada, que había dormido mal, y él me acarició la espalda antes de irse al salón, aceptando mis excusas sin más. Sentí una punzada de culpa, un deseo fugaz de confesarle todo, de decirle que había otra vida, otro deseo ardiendo en mí, pero el miedo y la costumbre pudieron más. La culpa se mezclaba con la ansiedad y el deseo. Cada vez que pensaba en mí,
Amante. Mi cuerpo respondía con una rapidez desconcertante. El corazón acelerado, la piel erizada, la mente anticipando el próximo encuentro. Empecé a cuidar aún más mi apariencia, escogiendo prendas que resaltaran mi figura, comprando ropa interior nueva, disfrutando en secreto del efecto que esos detalles tenían sobre mi ánimo. Cuando me miraba al espejo, me veía más viva que nunca, más joven, incluso más hermosa. Una tarde, mientras revisaba el móvil en el sofá, vi que mi amiga, la madre de él, me había escrito. Quería saber si yo notaba algo raro en su hijo, si él se veía más distraído, más ausente de lo habitual. Respondí con frases neutras, evitando cualquier detalle comprometedor, pero sentí un escalofrío de pánico. ¿Y si ella había intuido algo? ¿Y si el secreto ya no era tan seguro como creíamos? La conversación quedó ahí, pero la inquietud se instaló en mí, sumando otro peso a la montaña de emociones contradictorias que me consumían. Las noches volvieron a ser insomnes. Soñaba con situaciones en las que nos descubrían, imaginaba a mi esposo enfadado, a mi amiga destrozada, a mí misma tratando de explicar lo inexplicable, pero cada vez que amanecía, todo el miedo se disipaba ante la promesa de un nuevo mensaje, de una nueva cita, de una nueva oportunidad de sentirme deseada y viva. Sin embargo, supe que no podía seguir así para siempre. Vivir entre dos mundos. Era agotador, y la línea entre ambos se hacía cada vez más fina. Pero, aun sintiendo el peligro y la culpa, la idea de renunciar al deseo me resultaba imposible. Sabía que tarde o temprano alguien más lo notaría, que la vida doble tiene fecha de caducidad. Pero por el momento, ese riesgo era el precio que estaba dispuesta a pagar por sentirme, al menos por unos minutos al día, la protagonista de mi propia historia. La llegada del verano trajo consigo una tensión apenas disimulada, como ese aire cargado que precede a una tormenta. Mi esposo regresó de su viaje con regalos y palabras amables, esforzándose por reconstruir una rutina que para mí ya no tenía el mismo sentido. Intentaba involucrarme en sus planes, sugería escapadas de fin de semana, me invitaba a cenar fuera. Yo respondía con sonrisas suaves y gestos automáticos, atrapada en una contradicción que solo parecía crecer. Una tarde, mientras preparaba la mesa para una cena con amigos, sentí el peso de una mirada. Era la madre de él, mi amiga, de tantos años, observándome con una mezcla de curiosidad y sospecha. No dijo nada, pero su silencio se sintió como un interrogatorio mudo. Más tarde, en la cocina, mientras cortábamos pan juntas, se atrevió a decir en voz baja: ¿Te has dado cuenta de lo raro que está últimamente? Mi hijo ya no es el mismo. Me limité a encogerme de hombros, fingiendo ignorancia, pero noté el temblor en mis propias manos. Tal vez está enamorado, aventuré, sabiendo que esa posibilidad la haría sonreír. O tal vez se siente perdido, replicó, y hubo en su tono algo que me obligó a mirarla a los ojos, a sostenerle. La mirada un instante más de lo necesario. La conversación quedó ahí, interrumpida por la llegada de los demás. Pero sus palabras resonaron en mi mente durante el resto de la velada. En la mesa, todos parecían representar papeles escritos de antemano. Mi esposo hacía chistes sobre el trabajo. Ella relataba anécdotas familiares. Él, mi amante, su hijo, guardaba un silencio inusual, solo roto por miradas fugaces que me erizaban la piel. Había en su forma de evitar el contacto algo tan evidente que me sentí expuesta, desnuda, aunque nadie supiera la verdad. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, mi esposo se acercó por detrás y susurró que le alegraba verme, animada, que últimamente me notaba más brillante. Lo dijo con un cariño sincero que me dolió más que cualquier reproche. Respondí con una sonrisa débil, preguntándome cuánta ceguera hacía falta para no ver lo evidente, o si tal vez lo intuía y prefería no saberlo. Más tarde, sentados en la terraza, la conversación derivó hacia el futuro. Viajes pendientes, proyectos, sueños. Yo escuchaba, asentía, pero en mi interior sentía cómo crecía la distancia entre lo que decía y lo que realmente deseaba. Cuando los invitados se marcharon, recibí un mensaje de él. No puedo seguir actuando. Te necesito. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo esa frase, tan simple,
Rompía la superficie tranquila de mi vida. Durante horas, el insomnio me mantuvo despierta. Imaginé escenarios en los que todo se descubría, en los que mi amiga me odiaba, mi esposo se alejaba para siempre, y yo, por fin, me enfrentaba a la consecuencia de mis decisiones. A la mañana siguiente, intenté retomar el control. Limpié la casa con una energía febril, organicé la despensa, saqué ropa vieja del armario, pero todo esfuerzo era vano. La culpa, el deseo y el miedo convivían en mí como huéspedes que se niegan a marcharse. Por la tarde, él me propuso vernos en el parque, en uno de esos bancos escondidos entre árboles centenarios, donde los secretos parecen más fáciles de guardar. El reencuentro fue diferente. No hubo bromas, ni juegos de palabras, solo la necesidad urgente de entender qué haríamos con todo aquello. Nos sentamos juntos en silencio, y él tomó mi mano con fuerza, como si temiera perderme en cualquier instante. «No quiero vivir escondiéndome», confesó al fin, con la voz baja y temblorosa. «No puedo más con esta mentira». Sentí el peso de cada palabra, el vértigo de la decisión. Miré sus ojos, y me reconocí en su desesperación, en su amor y en su miedo. No supe qué responder. Solo apreté su mano, prometiéndole con ese gesto que, aunque el futuro era incierto, ya no volvería a negar lo que sentía. Al regresar a casa, la noche caía pesada y densa sobre la ciudad. Mi esposo me esperaba con la cena servida, sonriendo sin sospechar nada. Mientras me sentaba a la mesa, sentí que vivía en el filo de una navaja. Cualquier palabra, cualquier mirada, podía romperlo todo. Pero en ese preciso instante, supe que el tiempo de las excusas estaba terminando y que, más pronto que tarde, debería enfrentar las consecuencias de mis propios deseos. El día siguiente amaneció con esa luz pálida y pesada que solo existe después de una noche sin dormir. Mi esposo se fue temprano al trabajo, y la casa, en su silencio, parecía contener la respiración, como si supiera que el equilibrio se estaba resquebrajando. La ansiedad me mantenía alerta. Cada ruido del pasillo, cada vibración del teléfono, cada sombra en la ventana, todo me recordaba que estaba a punto de enfrentar lo inevitable. No logré concentrarme en nada. Pasé la mañana reorganizando los cajones de la cocina, revisando papeles viejos, moviendo objetos de sitio, como si al poner orden fuera capaz de calmar la tormenta interior. Pero la angustia era más fuerte. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de miedo y anticipación que me obligaba a preguntarme una y otra vez qué estaba dispuesta a perder, y qué parte de mí ya no podía volver atrás. Por la tarde, él me escribió, proponiendo vernos. Dudé unos minutos, pero la necesidad de su presencia terminó ganando. Quedamos en la misma cafetería discreta, lejos de miradas conocidas, ese refugio temporal donde las reglas del mundo parecían menos rígidas. Cuando llegué, él ya estaba allí, con el rostro más serio de lo habitual, los ojos cansados. Al sentarme frente a él, supe que ninguno de los dos podía seguir fingiendo que aquello era un juego sin consecuencias. Hablamos poco al principio, bebimos café en silencio, compartiendo miradas y gestos nerviosos. Finalmente, él fue el primero en romper la tensión. «No quiero verte sufrir. No quiero ser el motivo de tu infelicidad, pero tampoco puedo renunciar a ti», murmuró, bajando la voz hasta que se volvió casi un suspiro. No supe qué responder. Lo miré, sintiendo una ternura profunda y al mismo tiempo una desesperación feroz. Me di cuenta de que lo nuestro ya no era solo deseo o pasión, sino un lazo mucho más complejo, hecho de dolor, culpa y una necesidad de sentirnos vivos. Decidimos dar un paseo por la ciudad, caminando juntos como dos desconocidos más, perdiéndonos entre la gente y los edificios viejos. Hablamos de nuestros miedos, de los sueños no cumplidos, de la soledad, que cada uno arrastraba incluso en medio de sus propias vidas. Él me confesó que, durante mi silencio, había pensado en irse de nuevo, desaparecer para no complicarlo todo, pero que algo más fuerte lo retenía cerca de mí. A medida que avanzaba la tarde, la ciudad se fue cubriendo de nubes oscuras, y una llovizna fina comenzó a caer.
Nos refugiamos en su coche, aparcado en una calle tranquila. Dentro, el mundo exterior se volvió distante, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. La lluvia golpeaba los cristales y en ese microcosmos, todo se volvía real y crudo. Los nervios, el deseo, la tristeza. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Él tomó mi mano y la apretó con fuerza, como si esa respuesta estuviera fuera de nuestro alcance. Nos quedamos así, en silencio, observando cómo las gotas recorrían el parabrisas, cada uno atrapado en su propio mar de dudas. Por primera vez, sentí que el vértigo de lo desconocido era más grande que la culpa, que el amor y el miedo podían coexistir, incluso si el precio a pagar era la estabilidad de todo lo que conocía. Al regresar a casa, encontré a mi esposo en el salón, hojeando un periódico. Me miró de reojo, con una pregunta muda en los ojos. Sentí el impulso de confesarlo todo, de romper de una vez el muro de secretos, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Cenamos en silencio. Cada ruido de los cubiertos, cada crujido de la silla, era una fractura más en la normalidad. Esa noche, en la cama, permanecí despierta junto a él, oyendo su respiración tranquila, preguntándome si alguna vez sería capaz de encontrar el valor para elegir entre el deseo y la lealtad. En la oscuridad, mientras el reloj avanzaba implacable, comprendí que había llegado al límite. No podía seguir viviendo entre dos realidades. Algo, una palabra, un gesto, una revelación, estaba a punto de ocurrir. Y aunque el miedo me atenazaba, una parte de mí, la más secreta y vulnerable, deseaba con todas sus fuerzas que por fin llegara a ese momento de verdad. Esa madrugada fue distinta a todas las anteriores. Me desperté antes de que sonara el despertador, envuelta en una mezcla densa de cansancio y lucidez, como si mi cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente, que no podía seguir demorando lo inevitable. Miré a mi esposo dormir, su respiración tranquila, su mano extendida hacia mi lado de la cama, y sentí una ternura desesperada, pero también una distancia insalvable. Pensé en los años compartidos, en las cenas, los viajes, los gestos rutinarios de cada día. Pensé en el amor que alguna vez nos sostuvo y que, aunque no había muerto, se había transformado en otra cosa, algo más parecido al cariño resignado que a la pasión o al deseo. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana del salón. Afuera, la ciudad despertaba con la misma calma indiferente de siempre. Camiones de basura recogiendo restos, el sonido lejano de una radio en la panadería, el tintineo de las llaves, de algún vecino que salía a trabajar. Me sentí minúscula y a la vez irremediablemente protagonista de mi propio desastre. El teléfono vibró en la mesa. Un mensaje. ¿Hoy sí? Era él. Simple, directo, sin exigencias ni promesas, pero lleno de todo lo que aún no me atrevía a nombrar. La decisión me quemaba en la garganta. No era solo cuestión de elegir entre dos hombres, entre dos vidas. Era decidir quién quería ser a partir de ahora. Si me resignaría a seguir existiendo en esa rutina que ya no sentía como mía, o si me atrevería a buscar una verdad que, quizás me dejara sin nada, pero me devolviera la dignidad de la autenticidad. En la cocina, el café hervía, y el aroma me trajo recuerdos de mañanas antiguas, de un hogar que ya no era refugio sino cárcel dorada. Puse 2 tazas sobre la mesa, y al hacerlo, mis manos temblaron. Mi esposo entró en la cocina y me preguntó si había dormido bien. Le respondí que no, que había pensado demasiado. Él me miró, pero esta vez no dijo nada más. El silencio entre nosotros pesaba como una manta gruesa, cálida pero asfixiante. Me vestí con más esmero del habitual, eligiendo un conjunto sencillo pero elegante. No por él, ni siquiera por mí, sino por esa necesidad irracional de recuperar el control sobre mi propia imagen, de decidir cómo quería ser vista. Cada prenda era un escudo y una confesión, una promesa de sinceridad. Salí a la calle sintiendo el aire fresco en el rostro, cada paso un desafío a la inercia. Nos encontramos en el café donde todo había empezado. Él me esperaba junto a la ventana, el rostro tenso, las manos inquietas. Nos miramos largo rato sin hablar, como si cada uno midiera la distancia que habíamos recorrido y la que aún quedaba por recorrer. Al fin,
Él rompió el silencio, con una voz apenas audible. No tienes que decir nada si no quieres, pero necesito saber si nosotros, aún es posible. Yo bajé la mirada, jugando con la taza entre las manos. Una parte de mí quería gritar, otra huir, otra abrazarlo y pedirle que me salvara de mí misma, pero ninguna lo hizo. Solo respiré hondo y, por primera vez, sentí que el dolor y la esperanza podían habitar el mismo cuerpo. No respondí enseguida. El reloj del café marcó las 9 en punto, y afuera la ciudad seguía su curso, ajena a mi drama privado. Levanté la cabeza y le ofrecí una sonrisa triste, honesta, como la última hoja que cae en otoño. «Hoy sí», susurré. Salimos juntos y caminamos sin rumbo, atravesando calles que ahora parecían nuevas, despojadas de todas sus certezas. En mi interior, el vértigo era inmenso, pero también la sensación de haber recuperado el timón de mi vida, aunque eso significara perder todo lo demás. Supe que nada sería fácil, que habría reproches, lágrimas, explicaciones imposibles. Pero también entendí que el deseo de vivir auténticamente era más fuerte que el miedo. Y así, entre la incertidumbre y la esperanza, empecé de nuevo, sin certezas, pero al fin, por primera vez en muchos años, sin mentiras.